Bateristas, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Barato. Pero algo me dice que es ustedes, ya lo sabían. Bueno, hoy es martes, trayéndole para todos ustedes un vlog semanal. Estuvimos un poco lejos de ustedes, como pueden ver, todavía tengo un poco de... Ahí está. Yo no es que sea la persona más hermosa del mundo. En esos días me veía más o menos algo así. Ay, estoy mal. Entonces decidí no hacer el video, recuperarme, verme un poco mejor, pues como para no ser tan vergonzosa la situación y volver con todos ustedes con más información. Bueno, también estoy estrenando cortecitos, está lo más de bien. Esta semana vamos a estar hablando entonces de viejitos pero sabrosos, esos tambores, esos platillos, esas baterías que llevan años y años añejándose y cada vez con más sabor, más sabrosura de los años 20, 30, 60. Vintage. Si ustedes no han visto nuestro vlog sobre qué es vintage, donde hablamos un poco sobre esto porque esta palabra, como lo dije en ese video, está pues sobreutilizada y cualquier cosa que ya tenga 5 años, no, eso es vintage y la gente quiere vender eso. No todo el mundo, pero personas inescrupulosas se aprovechan del desconocimiento de algunos otros y tratan de vender nuestras cosas como vintage a precios exorbitantes cuando no todo tiene una adición pues de a nivel económico simplemente porque haya pasado el tiempo. Hay unas cosas que simplemente son viejas y pues no tiene un incremento en su dinero, más una cuestión sentimental. Todo esto lo discutimos en ese blog, así que voy a ponerles por acá el link para que lo vean. Si no lo han visto, sería bueno. Vamos a estar viendo fotos como para que se deleiten así bien sabroso. Hoy en nuestro blog semanal de regreso, bastante contento de estar de regreso. Hacían falta los drum bloggers. El día de hoy, martes, blog semanal en el drumblog.com. Empecemos ya. Listo, de una, vayamos a la sabrosura de este video. Vamos a empezar a hablar de varias marcas y voy a ir recordando algunos de estos modelos que son vintage y que son popularmente buscados por estos coleccionistas, por estas personas que les encanta estos tambores, estos platillos de antaño que tienen un poquito más ese carácter diferente si se quiere. Es una cuestión totalmente relativa, es una cuestión discutible como lo hablamos en el video anterior sobre lo que es vintage. Hay cosas que son buenas, que tienen los tambores vintage, los redoblantes o los platillos vintage. Hay cosas que no son tan buenas. Hay un riesgo en el hecho de comprar cosas vintage porque obviamente no conocemos qué tan buen uso se le ha dado a estos instrumentos. En algunas ocasiones ya vienen bastante deteriorados. Si uno compra algo por miles de dólares y cuando uno lo viene a probar, ¡pah!, se rompe y uno, ¿qué puede hacer? Absolutamente nada, no va a tener garantía ni nada de estas cosas. Pero en muchos otros casos, obviamente eran otras épocas, en algunos casos se utilizan diferentes maneras de construcción, diferentes materiales y hay algunas marcas que han estado en el mundo baterístico desde hace muchísimos años, entonces le da un gran bagaje, una gran casi que historia y cultura para nosotros los bateristas. Marcas como Gretsch lleva años y años trayendo excelentes productos. La gente se rasga las vestiduras y que están peleando en eBay todo el tiempo por obtener alguna de estas baterías. Las más conocidas, ellos han hecho baterías de varias maderas en estos tiempos modernos. Ellos hacen baterías con diferentes maderas, pero la clásica de ellos ha sido el maple y en especial un shell que ellos llamaban Jasper Shells. Para los que no saben que el Jasper es más o menos una combinación entre un gum combinado con maple. No es que Jasper sea un tipo de madera como tal, es la combinación de estas dos maderas que daba ese sonido clásico de Gretsch combinado obviamente con sus diecast. Muchas de estas baterías venían con un badge, con un logo que era el famosísimo Round Badge. No confundan, por ejemplo, en los nuevos sets de la serie Brooklyn o la serie también la New Classic creo que se llama, es simplemente un logo que se utilizó por muchos años en realidad en muchas baterías. Entonces la gente busca en estos sitios de internet como eBay, Craigslist, Gumtree, todos estos sitios como Gretsch Round Badge. No es que sea la serie como tal de Gretsch Round Badge, pero es conocida porque en Gretsch es la manera como más sencilla de identificar qué tipo o de qué época estamos hablando. Es algo que todo el mundo está buscando, un sonido supremamente clásico, supremamente resonante, es muy jazz y para los que le encanta el sonido jazz, el precio de este depende obviamente del estado en el que esté. Todo esto influye, puede costar aproximadamente unos $800, puede irse hasta los $2000 dependiendo obviamente del estado de cada una de sus piezas. El Drum Blog. Estamos hablando de bien hacia atrás, estamos hablando de los años 20, años 30, años 40, algo que de verdad se puede llamar vintage sin tener miedo de decir es que sí, es que no. Cuando hablamos de 70s, cuando hablamos de 80s, inclusive en algunos casos cuando hablamos de 60s, aún sigue siendo, dependiendo de la marca. Por ejemplo, si hablamos de Yamaha, estamos hablando de tambores antiguos de los 60,
y porque es una marca más moderna en comparación de, por ejemplo, Noble & Cooley, de Ludwig, de Liddy, de Slingerland. Hay una gran diferencia de épocas, entonces Yamaha, Pearl, inclusive Sonor, son un poco más contemporáneas y sus primeros productos, a mi opinión personal, yo no los meto como en esta bolsa de vintage. Sin embargo, algunas personas los pueden llamar así y está bien, pero cuando ya entramos más en años 70, años 80, ya es algo que es más contemporáneo y ahí ya me empieza a molestar más el hecho de que digan que es vintage o no es vintage. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué opinan de esta belleza? Una Liddy. Liddy era una marca supremamente famosa a finales de los años 20, 30, si no estoy mal. Estamos hablando de una época bien complicada en los Estados Unidos. Estamos hablando de épocas de guerra también más adelante. Estamos hablando de épocas de problemas económicos. Bueno, todavía seguimos en problemas económicos, pero las cosas están diferentes. Pero escasez de materiales, diferentes problemas que cambiaron la cara del mundo baterístico, obviamente del mundo entero, pero a nosotros en este canal nada más nos importa lo de la batería. Algunos de ustedes saben también se dividió, el mismísimo dueño de Ludwig se quedó sin marca y le tocó abrir otra marca llamada WFL, que son sus iniciales, William Ludwig, y él abrió su marca por un tiempo, mientras que otro personaje que había comprado Ludwig, el señor Kohn, se quedó con el nombre de Ludwig, y eso también abarcó a Liddy, abarcó también a Slingerland, gente que se quedó con las patentes, con los nombres. Estas personas no podían utilizar estos nombres, y en la actualidad Liddy fue comprada y fue manejada en parte por una prestigiosa marca, una prestigiosa almacén de música en los Estados Unidos, que empezó a traer un poco más ese sonido de Liddy, comprando ciertas patentes, ciertos permisos para decir que era Liddy. Otra marca súper famosa, ya lo he dicho, Ludwig es una de mis preferidas. Baterías Ludwig son supremamente famosas y cambiaron de verdad la historia del mundo. Se me olvida, 64 es, estamos en 64 es. Cuando el señor Ringo Starr se presentó en el show de Ed Sullivan en los Estados Unidos, The Beatles, eso cambió el mundo. Recordad de Ludwig y que muchos bateristas buscan. Obviamente está la Super Classic, también tenemos la Jazz Festival, tenemos la Downbeat, baterías de los años 60, baterías inclusive de los años 40 con un sonido impresionante. 3 capas, en esta época utilizaba Ludwig, 3 capas un poco gruesas si las comparamos con las capas que se utilizan ahora en una construcción de 6 capas, que es como el estándar en unos Stones. Son 3 capas, un sándwich delicioso con maple que le da mucha calidez. En algunas utilizaban también la mahogany africana, lo que calentaba más el sonido, muy redondo, un sonido espectacular. Reinforcement hoops, unos aros de 2.3 power hoops, a diferencia digamos que los de Gretsch, que le dan un sonido más abierto, y es como ese es el sonido antiguo, el sonido de estas baterías Gretsch, el sonido de estas baterías Ludwig. Slingerland Es una de esos sonidos también míticos, misteriosos del mundo de la batería. No solamente sus baterías son extremadamente buscadas, también sus redoblantes. El famosísimo Radio King es considerado por el drumblog.com como el redoblante número 1 de la historia, pero el Radio King se ganó el corazón de los bateristas y ha sido utilizado por cientos, miles y de pronto hasta millones de bateristas a lo largo de la historia, porque también llevan mucho tiempo viviendo. Hay diferentes modelos. Luego Slingerland, sacó la versión estudiante, que era un redoblante hecho con capas. El Slingerland Radio King, famosísimo, que puede llegar a costar 700, 800 o dependiendo del estado también puede llegar más allá de los $1000. Es un redoblante hecho con puro maple, steam bend, salt shell, es doblado y unido nada más en una parte. Sus aros venían con inscripciones que decía Slingerland Radio King. Hubo varias versiones a lo largo de toda su historia, a lo largo de toda su trayectoria del Radio King. Tuvo diferentes versiones que se podían ver también en el logo, en el badge de Slingerland. Hay unos aparecían como con el logo que le llaman el logo de nubecita, porque es como una nubecita que decía Slingerland Radio King. Son muy buscadas estas baterías de Slingerland. También tienen un sonido bastante abierto pero cálido, totalmente vintage. El Drumblog. Royers, ¿qué me dicen de Royers? Royers también una marca supremamente famosa. Buddy Rich lo utilizó por un tiempo y eso la propulsó fuertemente. Redoblantes que también son extremadamente buscados de Royers. Tenemos los Dynasonic, los Power Tone también, hechos en brass, deliciosos. También tenían en maple. Unas baterías también bastante clásicas, bastante utilizadas. Son hermosas también estas Royers. He tenido la oportunidad de tocar unas y de verdad es que suenan impresionantes.
impresionante. Y lo bueno es que es una de esas baterías, por ejemplo la Holiday, es una de estas que se consigue también bastante en estos sitios cibernéticos. Otra marca que he visto bastante en estos sitios de ventas de artículos vintage es Premier. Premier es una marca inglesa que fue comprada no hace mucho, fue comprada, si no estoy mal, por Yamaha y luego otra vez volvió a ser Premier. Premier es una marca de lujo en Inglaterra, es una de estas marcas famosas por el rock. También muchos bateristas utilizaban Premier y tiene unas baterías bastante interesantes, con mucho punch. Es algo que caracterizaba, digo yo, Premier, es que son baterías con mucho punch. Algunas eran con maples, algunas eran combinaciones de maderas más europeas. Tenían un look bastante más rockero si las comparamos con los clásicos looks de una batería americana como sería Slingerland, como sería Ludwig. Era un sonido y un look bastante más callejero, por decirlo de alguna manera. Excelentes baterías, hay muy buenos modelos que me dicen de estas, son espectaculares y también se pueden conseguir a precios bastante interesantes. El Drum Blog. ¿Quieren platillos? Bueno, vamos a mirar platillos. Cuando hablamos de platillos, obviamente la primera marca por su historia, porque básicamente fueron los creadores de esta vaina, pues hay que hablar de Zildjian. Y cuando hablamos de Zildjian vamos a hablar de dos cosas diferentes. Ellos tenían su fábrica llamada la fábrica K. Zildjian, todos la conocemos. Luego se separaron, hubo otro personaje Zildjian que fue a Estados Unidos y abrió la Avery Zildjian Company. Dos fábricas, dos Zildjians, dos partes de la familia haciendo platillos al mismo tiempo. Cerró la fábrica de K. Zildjian. K. Zildjian hacía los platillos a mano todavía. Avery empezó a hacer los platillos computarizados en los 60. Gran disputa, todo el mundo ya debe conocer eso. Si no, ahí está en el drumblog.com toda la historia de Zildjian, de estos Avery de los años 40, hechos a manos en esa época. Unos platillos bastante delgados, bastante cálidos. Nada que ver, digamos, con el sonido Avery de la actualidad, que a pesar de que lo han venido cambiando para darle un poquito más de sonido clásico, el sonido de los Avery de ahora están tratando de buscar ese sonido más 60, 70. Y no es igual que el sonido de los K. Zildjian, que era mucho más oscuro, mucho más orgánico, mucho más animal, porque de un momento para otro pueden botar muchas frecuencias estridentes como también cálidas. Es algo que depende del baterista sacar o no sacar esas cualidades. Estamos hablando de que si ustedes quieren Zildjian antiguos, tienen que pensar en los platillos K. Zildjian. No estoy hablando de los platillos K. Zildjian modernos, estoy hablando de los platillos hechos en Estambul o los platillos hechos en Norteamérica. Los platillos AV se pueden conseguir en precios bastante accesibles. Se pueden conseguir modelos supremamente exóticos. Se pueden conseguir rides de 30 pulgadas. He visto rides de 30, de 28 pulgadas. Platillos antiguos AV que son únicos, fuera de serie. Y se pueden conseguir a precios bastante accesibles si comparamos con lo que costaría un platillo en la modernidad de cualquiera de las marcas principales, inclusive Zildjian. Zildjian entonces tiene una gran historia donde pueden conseguir platillos de diferentes años, de diferentes épocas, donde se puede ver diferentes evoluciones, ya sea de la parte de Kirov Zildjian en Estambul, hechos a mano, o la parte hecha a mano en Estados Unidos, o estos modelos más modernizados de los 60, 70 hechos en los Estados Unidos. Yo sé lo que están pensando. ¿Quieren más platillos? Veamos más platillos entonces. Eso, muchachos, fue todo por hoy, nuestro vlog semanal. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido también un poco. Es un tema que es demasiado extenso y de teoría, si quisieran aprender más sobre esto, tendría que hablar de cada una de las marcas individualmente, pero era más como mostrarles algunas de esos, que ustedes se empaparon un poco con estos nombres, para si de pronto si un día quieren comprar algo, como que les suena el nombre. Si ustedes quieren saber más de eso, obviamente me pueden consultar a mí, me pueden escribir o pueden hacer su propia investigación y aprender sobre estos, algunos de los nombres, algunas de las marcas de las que hablamos el día de hoy. Lo importante era que vieran algunas marcas, que reconocieran un poco esto y obviamente que nos divirtiéramos viendo todas estas fotos deliciosas de superproductos viejitos pero sabrosos. Nos vemos el próximo martes, ya estoy mucho mejor. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes por estar pendientes, por estar moviendo nuestro grupo oficial en Facebook. Muchas gracias a todos por sus mensajes, todos
Los que me escribieron estaban bastante preocupados, no era nada grave, pero sí me cogió bastante fuerte y no tenía ni 5 de ganas de hacer nada. Entonces estaba bastante decaído, pero me hacía mucha falta. Estaba pensando a todos ustedes y he estado trabajando para ponerme al día con todos los mensajes, todas las preguntas que me hicieron también durante estos días. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, no se pierdan noticias y todo lo que está pasando en el drumblog.com esta semana. Yo me despido, soy Juan Barato y nos vemos entonces en una próxima ocasión.